Vamos a orar. Amante y bendito Dios, le damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, por el regalo de la vida, el regalo de la salud. Y aquellos que están enfermos, Señor, que sientan la tranquilidad de saber que hay un Dios que les ama y que está a su lado. Amado Padre, vamos a abrir su palabra sagrada, su palabra eterna. Señor, ¿y quién soy yo para abrirla? Pero usted es el Dios Todopoderoso que ama a cada uno de sus hijos, aquellos que están allí en un rincón de su hogar o en cualquier lado, en un teléfono, en una computadora. Usted les ama y usted quiere hablar a ellos. Así que, Señor, heme aquí. Usted puede utilizarme hoy. Así que abriré su palabra en esa confianza, en la confianza de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús y en el nombre del Espíritu Santo y de usted, Padre. Hable a sus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Es un gusto que estén ahí escuchándolos, viéndonos, y a los que están aquí. Gloria a Dios que podemos estar aquí por fin y que podemos vernos. Es maravilloso ya no poder hablar directamente a una cámara, sino poder hablar a personas. Es bonito verles y a usted que está ahí también, gracias por tomarse el tiempo, por vernos, sobre todo por estar atento a la palabra de Dios, que es lo más importante. Hay personas que nos están viendo a lo lejos, en Honduras, en diferentes partes, familia, amigos especiales a quienes apreciamos y queremos ver en el reino de los cielos, al igual también a los hermanos de nuestra iglesia que están en sus hogares viéndonos. Vamos a hablar de un tema que es básico en nuestra vida cristiana, un tema que es necesario, un tema que es indispensable, porque cada uno de nosotros soñamos con llegar al reino de los cielos. Queremos estar cara a cara con nuestro Dios, queremos vivir en la Nueva Jerusalén, queremos disfrutar de aquella mansión que Cristo prometió que iría a preparar para nosotros. Por lo tanto, antes de llegar a esa mansión, antes de llegar a ese lugar que Cristo está preparando para nosotros, es necesario que nosotros hagamos algo. La vez pasada hablamos sobre el arrepentimiento, hoy hablaremos del siguiente paso, porque es necesario que hagamos algo de nuestra parte. Es una pequeña cosa comparada con el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, con el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pero sin embargo es necesario que lo hagamos. Es necesario que tomemos ese paso. Hablaremos sobre el bautismo. El bautismo es algo, como dije, indispensable, algo básico para nuestra vida cristiana. Porque Cristo es nuestro mejor ejemplo. Y el ejemplo que Cristo nos dejó está también marcado en la palabra de Dios. Entonces, si está en la palabra de Dios, si es algo que Cristo pide que hagamos, es necesario que lo hagamos. Y lo hagamos por amor. Porque Él, por amor lo hizo todo, por amor murió por nosotros, por amor nos sigue amando, valga la redundancia. Por su amor nos sigue cuidando hoy. Por su amor sigue allí en el hecho de la enfermedad, en ese momento de alegría también. Está disfrutando con nosotros. Así que vamos a leer nuevamente la lectura que hacía nuestro hermano Loera. Vamos a ir otra vez a Mateo 28. Si usted tiene su Biblia, sería recomendable que la lea también, para que vea que todo sale de la palabra de Dios. Mateo 28, vamos a empezar desde el 18, 19 y 20. Son las últimas palabras de Jesús antes de irse para el cielo, y es algo que nos pide que nosotros hagamos. Es una orden. Así que vamos a leer. Mateo 28, 18. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles o a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Jesús nos manda, nos envía que vayamos y prediquemos el Evangelio. Es por eso que estamos aquí hoy. Es por eso que cada sábado, cada miércoles o a veces hasta en campañas de semanas, predicamos la palabra de Dios. Porque es un mandato, es algo que Cristo nos pide. No tiene sentido que hayamos entregado la vida a Cristo y que vivamos una vida pasiva. Tenemos que hablar de Cristo, porque Él ha dado todo por nosotros, como dije. Así que es un mandato y empieza diciendo: endoctrinad o enseñadles todo lo que os he enseñado. Entonces, la vida cristiana es un constante aprendizaje. Vamos aprendiendo día con día. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que escuchamos un sermón, hay algo nuevo que aprender. Aparentemente algunas veces hay sermones que son repetitivos, como por ejemplo cuando hablamos de profecía,
son repetitivos porque es un tema que está estipulado, pero siempre hay algo nuevo que aprender. La Biblia es una fuente. Cuando usted abre la Biblia, va a encontrar cosas que usted ha leído un texto 10 veces y de repente encuentra una nueva enseñanza en ese texto, porque es una fuente de agua viva, es una fuente de conocimiento, la palabra de Dios. Así que Jesús dice que enseñemos a todas las naciones y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora viene la pregunta, ¿qué es el bautismo? Justamente la misma palabra en el griego, en el original, la palabra bautismo significa inmersión o zambullir, por decirlo de esta manera, en el agua. Eso significa. Entonces, ¿qué significa el bautismo o qué es el bautismo? ¿Por qué tengo que bautizarme? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Es la pregunta que hicieron muchos en el Nuevo Testamento. Y es la pregunta que debemos hacernos nosotros hoy también. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es el siguiente paso en mi vida? Porque como dije, todos tenemos el sueño de un día llegar al reino de los cielos. Tenemos el sueño de ver cara a cara a Jesús y agradecerle. Así que es necesario que hagamos algo. Entonces, por ejemplo, yo fui bautizado cuando tenía 2 años. Justamente 2 días atrás le pregunto a mi mamá porque me interesaba saber, porque necesitaba analizar mi bautismo con el texto bíblico, con lo que la Biblia explica. Y me dice mi mamá que fui bautizado cuando tenía 2 años. Y le pregunto, ¿cómo fui bautizado? ¿Qué tipo de bautismo? Y me dice, bueno, fuimos a la iglesia, el padre te hizo una cruz con agua bendita en la frente y tenía 2 años. Entonces, pero ahora voy a la Biblia y, perdonen, saben que por mi parte, a mí no me gusta la controversia, me gusta mantenerme alejado de la controversia. Y si yo pudiera predicar o hablar siempre del amor de Cristo sin entrar en controversia con nadie, yo sería feliz. Es más, los que son adventistas conocen lo que significa ecumenismo. El ecumenismo es cuando las religiones se unen. Pero si fuera posible, si fuera posible crear un ecumenismo basado en la Biblia, donde todas las religiones se unan, pero basados en la palabra de Dios, no basados en lo que dicen los hombres, no basados en otras cosas. Si fuera ese tipo de ecumenismo, yo sería feliz, porque no fuera necesario hablar de cosas controversiales. Siempre hablaríamos de amor, hablaríamos de salvación, hablaríamos de todo. Cuando hablamos de bautismo, no debería ser un tema controversial, pero sabemos que solo en el cristianismo hay diferentes tipos de bautismo. Por ejemplo, hay 3 tipos de bautismo conocidos, que es el bautismo por aspersión, que es cuando agarran un poquito de agua y se la riegan en la cabeza especialmente. O lo que dije, le hacen una crucita a uno en la frente. Ese es un tipo de bautismo. El otro tiene un nombre raro, es por afusión, que es que le ponen la cabeza arriba de un recipiente y le echan agua, una paila de agua o un recipiente con agua en la cabeza. Ese es el otro tipo de bautismo. Incluso hay cristianos también que no creen en el bautismo, no bautizan. Pero el bautismo bíblico, el bautismo verdadero, el bautismo que Dios estipuló, el bautismo por el cual Jesús fue bautizado, es el bautismo por inmersión. Inmersión significa que nos meten completamente adentro del agua. No importa dónde, puede ser un río, puede ser un lago, puede ser en el mar, puede ser en un estanque, en una piscina, pero tiene que ser por inmersión, completamente metido dentro del agua. Luego adelante vamos a saber por qué. ¿Por qué es ese tipo de bautismo? Así que, como dije, cuando le pregunto a mi mamá cómo fui bautizado y me dice que fui bautizado de esta y otra manera, entonces vengo al texto bíblico y lo analizo y digo, ok, primeramente cuando Jesús se bautizó era un adulto. Y busco en la Biblia una serie de textos, porque cuando usted va a la referencia bíblica con la palabra bautismo, va a encontrar un montón de textos. Entonces, cuando voy a esos textos no encuentro ninguno donde hay un niño que haya sido bautizado. Entonces me preocupo. Cuando luego sigo, leo lo que dice la Biblia, lo que dice el apóstol, donde vamos a leer, para que esté más claro, vamos a leer Hechos 2, 37 y 38. ¿Para qué sirve el bautismo? Hechos 2, 37, 38. Hechos 2, 37 y 38.
y nos dice así, Pedro está predicando la palabra de Dios y les da toda la doctrina. Ahora ellos, al oír esto, el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dijo, aquí está la clave en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí están algunos aspectos del bautismo verdadero, ¿por qué se da el bautismo verdadero? ¿Por qué debemos bautizarnos? ¿Por qué es necesario para salvarnos? Entonces, en el versículo 38, Pedro dice que el primer paso es arrepentirnos. El arrepentimiento es el primer paso. Así que si ya me arrepentí, ahora es el siguiente paso, bautizarme. Ahora, ¿para qué es el bautismo? El bautismo es para perdón de los pecados. Y entonces, después de que nos arrepentimos, nos bautizamos y ahora estamos perdonados, ahora recibiremos el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos indicará hacia dónde ir, qué hacer y qué no hacer. Entonces, cuando comparo lo que dice Pedro, con mi bautismo estoy en problemas. Estoy en problemas porque Pedro dice que hay que arrepentirse. Y yo tenía 2 años. No me pude haber arrepentido. No tenía conciencia, no sabía lo que estaba haciendo. Ahora, después de que me arrepiento, me bautizo por inmersión. Es el bautismo bíblico, en toda parte va a aparecer. Pero yo no fui bautizado por inmersión. Luego viene el siguiente paso, para perdón de los pecados. ¿Un niño de 2 años tiene pecados? ¿Cree, hablando lógicamente, conscientemente, será que Dios va a destruir un niño que no sabe nada nomás porque no se bautizó cuando estaba pequeño? Dios es justo. Dios es justo y la Biblia dice que Dios nos va a juzgar por lo que conocemos. Entonces, en realidad estamos en problemas. Primeramente, no me arrepentí. Segundo, no fui bautizado por inmersión. Tercero, el bautismo es para perdón de pecados. Yo no tenía pecados. Y algo que es esencial es que debemos haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. No tenía la capacidad de aceptar a Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿era este bautismo válido? ¿Me cuenta ante Dios ese bautismo? Entonces, cuando llego a la Biblia, entro en un problema y me doy cuenta de que es necesario hacer algo, es necesario dar otro paso. Porque, aunque mi madre lo hizo con mucho amor, mi madre lo hizo porque era lo que ella conocía, a ella le habían dicho de que tenía que bautizarme a esa edad porque si no corría el riesgo de que el diablo me hiciera cualquier cosa. Entonces, pero no me sirve ese bautismo, no es bíblico. Entonces ahora viene el otro extremo. El otro extremo es, si me bautizo ya adulto, me bautizo por inmersión, pero no conocía la verdad, o no acepté a Jesús, no me arrepentí. Hablaba la otra vez con mi hermano, uno de mis hermanos menores, José. Él estuvo en el ejército y resulta de que estaba sacando un curso en el ejército y estaba a cargo un capitán, a cargo del curso. Y entonces, un día el capitán de repente llegó y les dijo a todo el grupo, tienen que bautizarse. Y entonces se asustaron todos porque no sabían nada de qué se trataba. Y entonces tienen que bautizarse. Y dijo, pero ¿por qué? Y él y otros compañeros brincaron y dijeron, pero ¿por qué si nosotros no estamos de acuerdo en eso? Y entonces dice que les dijo, tienen 2 opciones. Se bautizan o la otra opción es que pierden el curso. Entonces, dijeron ellos, pues bueno, si es así, pues ni modo, nos bautizamos. Se bautizaron todos. Entonces, ahora viene la pregunta. Mi hermano se bautizó 2 veces. Una vez cuando estaba pequeño, igual que yo, de la misma manera, de la misma forma. Otra vez, a la fuerza. Entonces, ¿podríamos decir que mi hermano está bautizado?
sea, es que el asunto es que Dios quiere que lo hagamos por conciencia. Dios quiere que lo hagamos como respuesta a su amor, como respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él murió por nosotros, porque Él nos ha amado, porque Él nos da todo, porque lo que somos hoy, porque hoy respiramos, es porque Él nos ama, porque es su voluntad, porque Él quiere llegar a nosotros. Quiere que lo aceptemos por amor. Quiere que nos arrepintamos no por obligación, que nos arrepintamos porque sentimos la necesidad y soñamos con estar un día frente a Él en el reino de los cielos. Soñamos con estar con nuestros seres queridos también en el cielo. Entonces el bautismo es un acto consciente, es un acto de libertad, esa libertad que Dios nos ha dado, esa libertad que no tiene precio, esa libertad que no se vende. Es como Dios quiere que lleguemos a Él, por amor, basados en esa libertad. Cuando llegamos a Dios por nuestra propia voluntad, Dios se complace y la Biblia dice que literalmente hay fiesta en el cielo cuando alguien se entrega a Jesús. Pero cuando es un bautismo, como dije, cuando vamos de un extremo hacia el otro, estamos en problemas porque, ¿saben qué? Cuando yo llego a los Estados Unidos, yo traigo ilusiones, yo traigo sueños, yo quiero hacer algo en este país, yo quiero ser alguien. Y entonces llego y quiero sacar mi certificado de secundaria. Primeramente aprender inglés y sacar mi certificado de secundaria. Y entonces recuerdo que yo empiezo a buscar en internet y encuentro un anuncio donde decía, saque su GED en una semana, barato y rápido. Y entonces yo llamo a ese número inmediatamente. Digo, wow, si es así de fácil, pues gracias a Dios, qué bendición. Y entonces llamo a ese número y le digo, ¿ustedes dan el GED? Y dice, sí, tienes que venir una semana a clases, luego haces el examen y te aseguramos que lo pasas. Tendrás tu diploma en mínimo 2 semanas. Y yo encantado, pero le pregunto, ¿pero ese es válido en el Estado? Y me dice, tú no te preocupes por eso, en el trabajo te va a servir. Le digo, no, yo quiero saber si es válido por el Estado, porque si no, no tiene sentido. Entonces me dice, la verdad no, pero te va a servir para el trabajo. Entonces, la pregunta es, si yo lo hubiera sacado, ¿me hubiera servido? Porque más tarde, cuando llego a trabajar donde trabajo ahora, me piden el certificado. Y ahí no se iban a fijar de que era un papel, ahí se iban a fijar en el récord del Estado. Entonces, el bautismo, lo mismo. ¿De qué me sirve tener un acta de bautismo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día o de cualquier iglesia que sea? Si no he entregado mi vida a Cristo, si no he entregado mi corazón a Cristo, no tiene sentido. Entonces, he ahí lo importante del bautismo, he ahí la base del bautismo. Primeramente, ¿por qué debemos ser bautizados? Porque aceptamos a Cristo, aceptamos su sacrificio, porque nos arrepentimos y porque también queremos aprender más de Él. Muchas veces sería ideal si nosotros hemos estudiado todos los temas y ya estamos listos porque ya sabemos todo, las doctrinas básicas de la Biblia, sería ideal, pero encontramos ejemplos en la Biblia donde personas fueron bautizadas porque tenían un corazón sincero, abrieron el corazón a Cristo y tenían la voluntad de aprender. Encontramos, más adelante vamos a leer una historia relacionada a lo mismo. Vamos a ver qué tan básico es el bautismo. Leamos Marcos 16, 15 y 16. Básicamente es la misma escena, nomás que Marcos lo pone de una manera diferente y me gusta porque es más radical, más claro para nosotros. Marcos 16, 15 y 16. Nos dice Marcos así, son las mismas palabras de Jesús, las mismas de Mateo 28. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que vemos que el bautismo es básico, porque nos habla de condenación. Si no somos bautizados, me gusta pensar de esta manera, aunque para algunos les puede sonar duro. Dicho sea de paso, la otra vez estaba hablando con un amigo que vive en Virginia, Wilfredo, y le estaba explicando las profecías. Probablemente me aceleré mucho y lo asusté, y dice de que él estaba asustado, estaba con miedo, porque al saber todo esto. Entonces, hablando de eso, este texto probablemente nos puede causar un poco de miedo, pero Dios lo que quiere es que abramos los ojos, que nos arrepintamos, y Dios quiere que sepamos que Él tiene la puerta abierta para nosotros en el cielo y que hoy estamos a tiempo. Así que
nos dice de que si no aceptamos, nos vamos a perder. Como dije, me gusta pensar de esta manera. Por ejemplo, hoy tenemos la oportunidad de bautizarnos voluntariamente por inmersión y después de que salimos del agua, estamos preparándonos o estamos listos para la vida eterna. Pero por otro lado, si no, como quiera nos vamos a meter. La Biblia nos habla de un lago de fuego donde los malvados serán tirados. Entonces, me gusta pensar en eso porque me despierta, me hace pensar, decir, ok, lo hago por voluntad, algo que no me va a doler, meterme al agua y entregar la vida a Cristo y entregar mi corazón a Jesús y tratar de vivir una vida correcta. Y si no, por otro lado, entonces me van a tirar al lago de fuego y me van a destruir para siempre. Si lo ponemos en una balanza, hasta por lógica, tenemos que entender de que es más fácil ser cristianos, es más fácil, porque yo sé que este mundo nos ofrece tantas cosas, este mundo nos ofrece tantos caminos, tantas cosas bonitas que se miran tan agradables, pero el problema es de que dentro de esas cosas bonitas está encerrada la maldición del pecado, está encerrada la perdición, está encerrada la destrucción. Por otro lado, Dios nos muestra un mundo perfecto, hermoso, maravilloso, pero que a nuestros ojos pecadores no es tan visible, no es tan agradable, porque tenemos esa tendencia al pecado, tenemos esa tendencia que nos llama hacia el otro lado. Pero sin embargo, cuando ya lo vemos desde la perspectiva cristiana, cuando ya lo vemos desde la perspectiva bíblica, nos damos cuenta de que es maravilloso, lo mejor que podemos alcanzar en la vida, el mejor sueño que usted puede tener es entregarle la vida a Cristo. El mejor deseo que podemos hacer es aceptar el llamado de Cristo, el llamado que Cristo nos hace todos los días, muchas veces a través de personas, otras veces a través de cosas. Muchas veces Dios nos hace llamados hasta incluso a través de niños pequeños, porque Dios nos llama y nos ama y nos quiere tener a su lado. Así que, como dije, es algo maravilloso cuando llegamos a Cristo. Así que luego vamos a encontrar en la Biblia otra historia. Vamos a leer la historia del eunuco etíope. Vamos a ir a Hechos 8, 26 al 39. Hechos 8, 26 al 39. Hay muchas historias en la Biblia con respecto al bautismo, especialmente en el Nuevo Testamento. Encontramos la historia del carcelero de Filipo, la historia que vamos a leer, la historia de Pablo, muchas historias, y todas coinciden en lo mismo, el mismo bautismo, de la misma forma. Así que vemos que es necesario. Ahora vamos a leer la historia del eunuco etíope. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare o no me explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él en el carro. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, le explicó todo lo que la Biblia hablaba de Jesús, del sacrificio de Jesús y todo. Entonces el verso 36 dice: y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo:
Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Así que lo que decía al principio o antes, que a veces probablemente no es necesario que recibamos un montón de estudios bíblicos para ser bautizados. Si ya aceptamos el sacrificio de Jesús y si ya comprendemos, podemos ser bautizados. Y vemos que el texto literalmente dice que subieron del agua. Eso significa que fue bautizado con el mismo bautismo bíblico, el mismo bautismo de Jesús, por inmersión. Así que, y me gusta lo último que dice que cuando ya Felipe se fue, este hombre se fue gozoso. Porque es lo que trae Jesús a nuestra vida. Jesús nunca trae tristeza a nuestra vida. Jesús trae felicidad. Porque cuando Jesús llega a nuestra vida, hay algo que nadie va a entender. O solamente tienes que estar ahí para entenderlo. Ver a una persona que está en el lecho de muerte. Ver a una persona a la que le han dicho que se va a morir de cáncer. Ver a una persona que está sufriendo un dolor ahí profundo. Y verlo sonreír. Verlo dando esperanza. Ver que le habla a otros de Cristo, ver a otros que habla de un mundo mejor, un mundo feliz, como dice el canto. Es maravilloso, es algo que no podemos entender. Solamente estando ahí podemos entender. Yo lo he vivido, he pasado momentos amargos en mi vida, pero he sentido esa felicidad que solamente Cristo puede dar. Esa felicidad que no solamente está escrita en un libro, esa felicidad que Cristo nos ofrece, que nos entrega. Es por eso que nos llama al arrepentimiento, nos llama a que nos entreguemos a Él. Algo que me da tristeza es que Jesús una vez dijo Jesús, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Si ponemos las cosas en una balanza, lo que dicen los hombres y lo que dice Dios a través de la Biblia, sin pensarlo, con los ojos cerrados tenemos que seguir lo que dice Dios, porque Dios es el que nos dio la vida. Dios es el que nos ama, Dios es el que nos cuida, el que nos guía, el que tiene planes para nosotros, el que está planeando vivir con nosotros en la eternidad. Es por eso que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. No importa si los demás van hacia un lado, nosotros tenemos que aceptar lo que Dios dice. Saben que de 2 años para acá, para los que saben, nosotros tenemos en la casa una niñita de 2 años. Y de ese tiempo para acá yo he estado aprendiéndome tantas historias infantiles. He visto algunas más de 100 veces tal vez, porque prácticamente me obliga a que los mire con ella ahí. Y algo que me impacta es de que con cosas tan pequeñas puede aprender uno lecciones tan grandes. Hay una historia que ustedes conocen, la historia del patito feo. El patito feo, por coincidencia, nació donde nació. Él, en la temporada cuando los patos ponían sus huevos para reproducirse, por accidente, este huevo cayó en el nido del pato. Y luego, resulta de que nacen todos los patitos exactamente iguales, del mismo color iguales. Luego nace el otro, diferente, más grande, un poco torpe, las plumas un poco alborotadas tal vez. Y todo el mundo lo rechazaba, todo el mundo se reía de él, porque era feo, porque era diferente, porque era torpe. Todo el mundo se burlaba de él, todo el mundo lo rechazaba. Y el patito se sentía triste, el patito lloraba a veces allí en su corazón, porque era rechazado, porque sentía que nadie lo quería. Solamente su mamá se acercaba a él a veces. Así que el patito sufría y vivía con aquella cosa, se sentía rechazado. Vamos a ponerlo en términos humanos, se sentía rechazado por la sociedad, sentía que no valía nada, que todo el mundo lo despreciaba, que él era simplemente uno más. Y como cristianos sabemos que nosotros no somos uno más, nosotros somos especiales, porque fuimos creados por Dios. Pero luego el patito, un día en un tiempo de invierno, un frío, así como está ahorita aquí, el patito se va caminando, distraído allá, yendo para ningún lado porque no encontraba paz.
Donde quiera que fuera lo rechazaban, se burlaban de él. Así que el patito se va caminando allá a lejos y se pierde, ya no pudo encontrar el camino de regreso. Así que el patito pasó el invierno allá, en la lejanía, solo, triste, buscando, comiendo lo que podía, comiendo lo que encontraba. Pero ya pasó el invierno. Y es justamente lo que pasa en la vida. Siempre el tiempo malo va a pasar, las tragedias van a pasar, el dolor va a pasar, la tristeza va a pasar. Así que el patito se va y llega a la orilla de un lago. En el dicho lago, un lago maravilloso, bonito, brillante, claro, se asoma a la orilla y él ve una imagen maravillosa, bien hermosa, una imagen blanca, maravillosa. Y entonces el patito se asusta y dice, alguien está detrás de mí. Y el patito empieza a ver para todo lado, pero se da cuenta que no hay nadie. Así que el patito abre sus alas y mira aquellas alas blancas, frondosas, hermosas. Mira aquel pico rojo, aquella cabeza bonita, una elegancia maravillosa. Y es ahí donde el patito feo se da cuenta que él no es un patito, que él es un cisne. Por accidente nació donde nació. Nosotros no debemos quejarnos de dónde venimos. No debemos quejarnos de las circunstancias, cómo nacimos, por qué fuimos despreciados, por qué algunas personas se rieron de nosotros, por qué se burlaron de nosotros, por qué nos vieron de menos. No debemos quejarnos por eso. Porque aunque en el pasado nos hayan visto como patitos feos, nosotros somos cisnes. Somos cisnes blancos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Y es lo que Cristo quiere con nosotros. Cristo quiere que nosotros no nos sintamos terminados, no nos sintamos acabados, no sintamos que no valemos nada. Cristo quiere que seamos hijos suyos verdaderos y que lo vivamos como tal, que sintamos la felicidad de estar al lado de Cristo. Porque es lo que Cristo quiere con nosotros, es lo que Dios quiere con nosotros. Me maravilla que cuando Jesús ya está a punto de ser entregado, cuando Jesús ya está a punto de ir a la muerte, y Jesús sienta a sus discípulos, me imagino que en fila los sienta o en una rueda, y empieza a lavar los pies de ellos, y de pronto llega Pedro y le dice, le quiere lavar los pies, Jesús, el Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y ahora Pedro consciente, conociendo que él era el Dios creador, el Dios maravilloso que hizo todo, Pedro le dice, Señor, usted no me puede lavar los pies a mí. Y es donde Cristo le dice, entonces si no te lavo los pies, no tendrás parte en el reino de los cielos. Y me encanta lo que Pedro contesta, porque Pedro dice, Señor, si es así, entonces báñeme por completo. Y así nosotros, la pregunta puede ser, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y la respuesta la tenemos aquí hoy en la Biblia. Es necesario arrepentirnos y bautizarnos para tener parte en el reino de los cielos. Y como dijo Pedro, Señor, báñame por completo. Refúndeme en las aguas, porque Pablo dice que el bautismo, cuando nos bautizamos en las aguas, cuando nos meten al agua, eso simboliza la muerte de Cristo. Pero cuando nos levantan del agua, eso simboliza la resurrección de Cristo. Y de esa manera tendremos parte en el reino de los cielos. Dios nos llama hoy que tomemos decisiones. Ya no es tiempo de alargar más las cosas. Ya no es tiempo de seguir viviendo la vida a la deriva. Porque díganme si estoy mintiendo. Cuando nosotros tenemos planes, tenemos sueños, tenemos metas maravillosas, profesionales, de cualquier tipo que sean. Tenemos metas y sueños, pero de repente esos sueños se van quedando por el camino. Se nos va acabando la vida. Se nos van yendo los años. Y nosotros llegamos a un extremo donde miramos atrás y decimos, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con el tiempo que Dios me dio? Pero aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo porque es hoy que Cristo nos está llamando. Es hoy que el Espíritu Santo está tocando nuestro corazón. Por amor. Porque no quiere destruirnos, quiere salvarnos. Así que si
Como dije, no importa si usted ha estudiado la Biblia a profundidad, no importa si usted conoce todo lo relacionado a la doctrina bíblica, lo importante es que usted tenga la disponibilidad de entregar su corazón a Cristo. Si usted entrega su corazón a Cristo, lo demás viene por añadidura. Usted empezará a ver más claras las cosas, la Biblia le parecerá más dulce, más atractiva, más agradable. Así que si usted quiere hoy tomar la decisión de seguir a Cristo, si usted quiere hoy tomar la decisión de anotar su nombre en el libro de la vida, la puerta de los cielos está abierta. Como dije, la Biblia dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Así que si usted toma la decisión, vamos a orar. Vamos a orar. Usted en su corazón puede decirle: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, o por lo menos, o lo que queda de ella, pero aquí está. Así que vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Los que estamos aquí nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar. Amado Padre que está en el cielo, le damos gracias, Señor, por su maravillosa misericordia. Gracias por ese maravilloso amor que nunca vamos a entender. Por ese amor, Señor, que nos conforta, que no nomás nos llama, sino que nos empuja también. Amado Dios, gracias por su palabra. Gracias por sus ángeles que nos cuidan. Y sobre todo, gracias por el sacrificio maravilloso de Jesús y por la intervención del Espíritu Santo. Gracias porque hoy en día todavía usted sigue llamando, porque todavía usted hoy sigue tocando. Gracias, Señor, porque usted nos ofrece vida eterna, nos ofrece salvación, nos ofrece felicidad. Ayúdenos, Señor, a que nos vayamos del mundo, arránquenos del mundo, arránquenos de aquellas cosas que no nos llevan hacia usted. Señor, aléjenos del enemigo. Ayúdenos a vivir en paz con los demás y felices por aquella persona que está allí en su hogar, allá a lo lejos, llorando en el corazón, llorando en lo profundo, sabiendo de que todos le hemos fallado, Señor. Todos le hemos fallado, todos somos pecadores. Y es por eso que nuestro corazón derrama lágrimas. Pero esas lágrimas son de arrepentimiento, de agradecimiento. Es por eso que entregamos nuestra vida a usted. Bendiga a cada una de esas personas. Bendiga a nuestros hermanos de la iglesia, especialmente aquellos que están enfermos, aquellos que están en necesidad, Señor. Aquellos que son tan fieles a usted, creen tanto en usted que ni siquiera le dicen a los demás lo que están sufriendo, porque confían en usted, porque a usted le cuentan todo en secreto. Y es por eso, Señor, que dejamos todo en sus manos, nuestra salud, nuestras vidas, pero sobre todo nuestra salvación. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús rogamos todo. Amén.